En el día de hoy continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario y aprovechamos de saludar a todos los auditores. El mensaje que estamos viendo esta semana es la palabra de la verdad de la serie Cristo es el centro conector de la obra de Dios. Ya vamos en el volumen número 2, semana 2, día miércoles. La lectura bíblica de hoy la encontramos en el libro a los Efesios capítulo 3, verso 2. Y el verso de oración lo encontramos en Colosenses capítulo 1, verso 25. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Señor Jesús, de la cual, amén, de la cual fuimos hechos, amén, fuimos hechos ministros. Señor, le alabamos en este día, le bendecimos. A usted sea toda la gloria, también toda la honra, toda la majestad en las alturas. Usted dio su vida por nosotros, nos rescató y nos salvó. Entregó su vida para que hoy día tengamos vida, de la cual fui hecho ministro. Todos nosotros le agradecemos porque podemos servir, podemos ejercitar nuestros dones y convertirlos en ministerios. Señor Jesús, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, amén, para que anuncie. Recibimos estos dones y este ministerio para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Por eso oramos en este día, al oír tu palabra, que podamos obedecer, que podamos llevar cumplidamente su palabra a todo lugar y a todas las personas. Oramos por nosotros, oramos por nuestros familiares, por nuestros vecinos y amigos, oramos por donde tú nos llevas, por las personas que conocemos. Sálvalas, Señor, que la palabra de verdad salga de nuestra boca para salvarlos a todos y cumplir la palabra de Dios. Amén. Hoy presentamos fiel dispensador de la palabra de Dios. En cada época Dios necesita de dispensadores de la gracia. Jesús fue uno de ellos. Él no seguía sus propias ideas, sino que era gobernado por el Padre. Después de resucitar, entrenó a sus discípulos durante 40 días con su presencia invisible. Al principio ellos no lo reconocieron porque él se había transfigurado. Tenía un cuerpo resurrecto. En ese nuevo estado, su presencia física no era la que hacía la diferencia, sino su hablar, que traía la presencia divina. Cuando el Señor Jesús hablaba, les ardía el corazón y ellos lo reconocían. Estaban siendo entrenados para reconocer que Dios estaba con ellos en su palabra y ya no más físicamente. Después del día de Pentecostés, Pedro pasó a ser un canal, un dispensador. De su boca salía la palabra de la verdad de Dios, del Evangelio. Dios usa un canal,
una boca para hablar la palabra de verdad, y en medio de aquel grupo de apóstoles, la palabra de Dios era dispensada por Pedro. Luego vino Pablo, quien completó la palabra de Dios, la expresión que anuncie cumplidamente del versículo que leíamos al principio, significa completar, llenar al máximo. Pablo fue el encargado de traer la revelación de la economía neotestamentaria de Dios, dispensando a la iglesia el evangelio de la palabra de verdad, la revelación del plan de Dios en el nuevo pacto. Él no tenía sus propias palabras, sino que dependía de la revelación divina. Cuando Pablo predicó el evangelio a los gentiles, la obra de Dios se expandió alrededor del Mediterráneo. Después Pablo fue encarcelado y llevado a Roma, y el evangelio alcanzó muchas regiones y se propagó por el mundo occidental. Es difícil recibir la palabra de un hombre sin dudar de que el hecho es la palabra de Dios, porque siempre viene la idea de que el hombre es falible, pero Dios usa a los hombres. Los tesalonicenses oyeron la palabra de Pablo, pero no la tomaron como palabras de hombre, sino la tomaron como la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Entonces, cuando recibimos la palabra del apóstol y creemos en ella como la palabra de Dios, esta opera eficazmente en nosotros y hace la obra de Dios. Eso es lo que hemos experimentado en los últimos años. El Señor preparó el fundamento, el ambiente y la base de la iglesia en Filadelfia con los hermanos que nos antecedieron. El embrión comenzó al final del siglo XVIII con los hermanos en Moravia, después al final del siglo XIX con los hermanos de Plymouth en Inglaterra. Todos se llamaban hermanos, eliminaron el concepto de jerarquía y de clericalismo, y el Señor restauró la palabra profética y las revelaciones. En el siglo XX, los hermanos Watchman Nee y Witness Lee fueron usados por el Señor para comenzar la obra de restauración de la iglesia. Alabado sea Dios. Pero Dios necesitaba aún de la iglesia en Filadelfia para completar su plan. En los 40 años del ministerio del hermano Don hubo mucha palabra profética, pero pocos la recibieron como tal. A pesar de eso, el Señor nos entrenó y perfeccionó, y comenzamos a percibir que aunque el hermano no tenía mucha elocuencia, la palabra se confirmaba y hacía la obra. En el año 2017 partió con el Señor. Enseguida recibimos la gran gracia de que el Señor confirmará gradualmente la palabra profética y trabajará mucho entre nosotros. Es como si el Señor hubiese dicho: basta, prepárense para la era final. Yo necesito volver. El príncipe de este mundo ha esclavizado a los hombres con angustia, con infelicidad y también con muchos sufrimientos. Voy a traer mi reino, el reino del Padre. ¡Aleluya! No tengo muchos colaboradores en la tierra, pero tengo a la iglesia en Filadelfia. Tengo a Sion. El Señor comenzó a contar con nosotros y con todos los que querían colaborar y formar parte de Sion. El Señor comenzó a confirmar cada palabra a medida que hablamos asuntos espirituales. En la iglesia ocurrían acontecimientos seculares.
Así como Pablo, a nosotros nos fue confirmada la responsabilidad de dispensar la gracia de Dios por medio de la revelación. Dios abrió a Pablo la despensa de su gracia a fin de que él fuera un dispensador fiel de las riquezas divinas, de su gracia y de las inescrutables riquezas de Cristo. En el tercer capítulo de Efesios, la palabra griega para administración es oikonomía, que quiere decir gestión, administración doméstica. Eso está en el versículo 2. Es el dispensar de las riquezas de Dios a su casa, a la iglesia. Lo que hay en la despensa no viene del dispensador, sino de la revelación de Dios. Dios constituyó a Pablo como dispensador, un administrador, un ministro del Evangelio de las riquezas de Cristo. Todo ministro constituido por Dios recibe de él poder y también fuerza para operar. Como hombre puedo hablar palabras de hombre, pero sin poder. Si es la palabra de Dios, ella tiene el poder y la fuerza operante. Pablo menciona a la iglesia como la multiforme sabiduría de Dios. Efesios capítulo 3, verso 8 al verso 11. En un tejido hay un entrelazamiento de varios colores, ¿no es cierto? Usted y yo fuimos puestos por el Señor en ese tejido, cada uno con una personalidad diferente. Eso está representado por los diversos colores del tejido. La realidad de Dios, al ser depositada en cada uno de nosotros, no anula nuestra personalidad, ni lo que somos, aunque tengamos nuestras propias características en el tejido divino. Por eso es fundamental, queridos hermanos, amadas hermanas, es fundamental recibir adecuadamente la palabra profética de parte del dispensador de Dios, Señor Jesús. Alabado sea el Señor por la palabra de hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Tenemos ahora una pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de un fiel dispensador de la palabra de Dios? Amados auditores, que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de la palabra profética de Dios y también un día lleno de muchas bendiciones. Amén.